yo nací al lado del cementerio. Y no importa en qué ciudad uno ha nacido, cuando nace al lado del cementerio, cualquier ciudad es igual donde uno nazca con un cementerio al lado. Y mis imágenes de ese momento son, yo veía que venían las carrozas y sentía que venía donde yo vivía, y con caballos, carros, coches que iban acompañando la carroza mortuoria. Pero yo no sentía, yo sentía que era una gran fiesta, ¿no? Y algunas veces entraba con ellos al cementerio, y en el cementerio hay esculturas, era una cosa fantástica. Y para mí no, esa relación con la muerte no era como terrible, sino que estaba adornada de flores, porque todo eso estaba lleno de flores. Y esas son las primeras imágenes que tengo. Después de ahí nos mudamos. Y fuimos a un sitio que me parecía lejísimo. Y en verdad la zona que escogió mi papá era un poco aislada. Y cerca había una vaquera, ¿no? Tenían como 30 o 40 vacas. Y también chivos. Lo que hizo es que yo tomé leche directo de las vacas. Y cuando llovía, se producían, el agua se estancaba. Y había un animalito que lo llamaban caballito del diablo, que es una libélula, creo, que me parecía maravilloso el nombre, ¿no?, de caballito del diablo. Era una cosa así como un misterio. Y en ese clima entré a una escuelita que estaba metida en un cerro, era como una cueva más bien, y con una sola pared. Y por primera vez vi un lápiz de color que traía otro muchacho. Hizo un dibujo que no tenía importancia, pero a mí me emocionó tanto que se lo pedí. Y él no me lo quiso dar. Me dijo, no vas a decir que lo hiciste tú. Y con él pasó una cosa extraña, ¿no?, porque yo me acordé todo el tiempo, toda la vida, de esa historia. Y como 30 años después lo conseguí en una calle. Es decir, iba caminando y un soldado, un guardia nacional, me paró. Y yo me asusté, porque yo soy un poco como Chaplin, que cada vez que ve la policía se asustan. Y me asusté. Y él me dice, yo soy Cuervo. Y yo no me acordaba quién era Cuervo. Y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo soy el que tú le querías quitar el dibujo para decir que era tuyo. Y ya yo era pintor. Pero a mí esa escena con él, las dos, la primera me impresionó por el color, ¿no?, pero la segunda me impresionó porque él se acordaba. Porque me acordara yo que me había hecho pintor. Y aquí en México se lo conté a alguien y me dijo, no, es que es una historia que hubiera podido ser diferente. Tú hubieras sido el guardia nacional, el soldado, y le hubieras preguntado a él. Tú hubieras podido ser y él era el pintor. Él era pintor también, y es verdad. Él era pintor, si no, no se hubiera acordado nunca. Y ese fue y la segunda ahí mismo en esa escuela, que había una escalera por donde no subíamos, y un día yo subí, y ahí el esposo de ella era escultor, y estaba lleno de esculturas, ¿no? Y bueno, ese fue el otro contacto, que fue una suerte que hubiera podido. Y él además retocaba fotos para poder vivir. Esas fotos en negro que se le pone color y se pone más bonita a la gente. Y yo lo veía a él hacer eso, ¿no? Y hasta, por cierto, eso me marcó. Hubo mucho tiempo de mi vida, yo he trabajado como él, ¿no?, usando cosas abajo que voy destruyendo o retocando con el mismo proceso que yo lo vi hacer a él. Y la otra cosa fue el cine, porque mi papá
era chofer de una familia y seguramente ahí él vio unos proyectores de cine y compró un proyector de 8 milímetros. Y bueno, veíamos Chaplin, Buster Keaton y hasta, por cierto, pasábamos películas en el barrio y le cobrábamos a los otros niños y nos íbamos a ver Tarzán y nosotros creíamos que estábamos robando a esos niños. Decía, oye, vieron esas peliculitas y nosotros estamos aquí viendo Tarzán. Y resulta que las peliculitas eran Chaplin, Buster Keaton. A nosotros era que nos estaban robando. Y ese fue el otro contacto con la imagen, porque con eso mi papá los sábados se iba a visitar gente. Atravesábamos sitios que yo no entendía en el carro, porque trabajaba de chofer privado y le prestaban el carro. Después fue taxista, pero en ese momento íbamos a otro sitio a proyectar películas. Entonces los sábados y los domingos para mí era proyectar películas en diferentes casas. Y entre el cine y ese escultor que retocaba las fotos, transcurrió mi primer periodo, ¿no? Jacobo Borges es uno de los grandes pintores latinoamericanos. Nace en Caracas, Venezuela. De Borges, Julio Cortázar escribió: Borges pinta un mundo de amenazas oscuras, de entrevisiones donde alienta el otro lado de la tela, su realidad secreta que el pintor y el escritor solo pueden imaginar. Jacobo, ¿cuál es tu realidad secreta? ¿Cómo mira un pintor el mundo a su alrededor? Hoy estaba hablando con una gente y con Diana, que un poco de eso es lo que estamos hablando. Yo en este momento, en verdad, tengo más preguntas que respuestas. Entiendo menos y en verdad yo me quisiera volver una cosa, es decir, una cosa unida a las cosas, ¿no? sin saber cómo pasan. Es decir, como si el gesto que uno hace es el primer gesto, ¿no? No entendiendo. Hay periodos en mi vida que yo he razonado mucho. Incluso he intentado hacer una pintura a partir de descodificar la imagen, ¿no? Pero en este momento tenemos, yo creo, como 10 años y en realidad intensamente como 5. Diana y yo haciendo un bosque. ¿Un bosque en donde está tu atelier, donde está tu estudio? Sí, es un bosque que tiene 40.000 metros. Es grande, pero es pequeño para un bosque. Hemos ido sembrando y
y estamos es decir, estamos en una crisis, en realidad. La crisis fue originada por una decisión que tomé, que nosotros teníamos eso oculto, y mientras que estaba oculto, no había responsabilidad. Vivíamos y hacíamos las cosas a medida que tú siembras un árbol y tú lo cuidas y esperas que crezca y lo acompañas pues en el crecimiento. Y además él va a crecer y seguir viviendo aún después que tú no existas. Porque hay árboles que pueden vivir 200 años, 800 años. Y cuando tú lo siembras, tú estás atravesando una puerta que es el futuro, con él. Pero con Marie-Pierre, que fue a Caracas, y en un momento así de entusiasmo, yo le dije, yo tengo un secreto, hablando de secreto, y te voy a llevar ahí. Además, se me ocurrió que si ella tomaba las fotos del libro, eso iba para alguna parte, pero el entorno no lo iba a saber. Tú me estás hablando del libro Artistas Latinoamericanos en su estudio. Sí. Y fue en ese momento en que tú, que era tu secreto, el bosque, lo diste a conocer por primera vez. Sí, pero el momento que tomé la decisión y el momento que en el Museo Tamayo yo vi a un tío que estaba ahí, supe que algo nos había pasado, que no iba a ser igual. Entonces todo, es decir, tengo que o tenemos, Diana y yo, que pensar todo de nuevo. ¿Es una preocupación? Sí. Es decir, la gente cree que el artista vive para los otros. En realidad vive como cualquier otra persona. Vive para sí mismo. Y uno hace cosas porque los otros viven y no lo cuentan. Se conforman con vivirlo. El problema es que uno tiene la enfermedad de vivirlo y después contarlo. Y no puede detener eso. Bueno, tú haces lo mismo en tu pintura. Primero lo vives y luego lo pintas. Eso es. Pero hay un momento en que he tenido un secreto que no lo cuento. Lo cuento para mí. Y cuando lo pinto, la gente no sabe de dónde salió. Y invento cualquier otra historia, pero no digo de dónde salió. Porque es mi secreto. De ese otro lado de la tela de la que habla Julio Cortázar. Detrás de la tela. Pero es mío. Pero ahora no. Otra vez es mío, pero está afuera. ¿Y eso les está molestando? No, nos plantea decisiones. Porque cuando tú haces un cuadro y lo expones, ya no te pertenece. Igual que cuando escribes un libro. Yo me acuerdo de ¿cómo se llama el antropólogo brasilero? Darcy Ribeiro. Él me contó una historia bellísima. Él vivía en la selva haciendo un trabajo con una tribu y tenía 6 meses con la tribu. Y ellos están todos montados unos encima del otro. La vida, no hay privacidad. Si él salía fuera del chabono a hacer sus necesidades, iban varios con él. Él está siempre junto. Entonces se le ocurrió una idea para escaparse de ellos. Pidió un libro, el Don Quijote, y cuando le trajeron las cosas que tenían que traerle, le trajeron el libro. Y él se sintió que por fin ellos no podían penetrar eso. Se sentó en su hamaca y se puso a leer el Don Quijote. Ellos lo veían asombrados y él sabía que no podían penetrar ahí.
pero cuando leía una frase que le producía risa, se reía. De repente estaba serio, se reía, se movía con mucha intensidad su risa. Pero hubo un momento que tuvo que salir afuera del campo y salió. Cuando regresó, había un indio montado en su hamaca, con el mismo gesto de él, con el libro, y repetía la risa. Veía el libro y se reía. Y habían una cola de indios, y cada uno fue agarrando el libro y haciendo lo mismo que él hacía. No siguió leyendo el Don Quijote. ¡Qué escena! Sí. Bueno, y así es cuando uno hace un cuadro, por lo menos yo no pinto como un profesional, y nunca quiero ser un profesional. Yo trato de que cada cuadro sea un comienzo y un final, y así es el bosque. ¿Recuerdas cómo pintabas en tus comienzos? Bueno, cuando vivía en ese barrio, yo soñaba que la pintura podía transformar a la gente. Y cuando entré, bueno, pues fueron varios momentos. Yo primero entré, trabajaba, porque yo a los 10 años empecé a trabajar. Uno de los primeros trabajos que hice fue limpiar zapatos en la calle. Y después logré trabajar en una imprenta, que era lo más cercano a la idea que yo tenía de pintar, porque ahí se hacía dibujos y etiquetas. Y ahí fue que pude ir a la escuela de pintura. De día, ya tenía como en ese momento 13 o 14 años, porque en realidad a los 10 años fui a un curso infantil. Y ahí duré tampoco muy poco tiempo. Y después entré a los 17 años, siempre con la misma idea, que la pintura servía para algo, que debía transmitir algo que ayudara a la gente a ser diferente y a transformar el mundo, es decir, a crear otro mundo. ¿Y qué significó para tus padres esa pasión por la pintura a tan temprana edad, Jacobo? No entendían. Incluso cuando tenía 12 años, mi papá me llevó a una carpintería y para que trabajara ahí. Y él salió por una puerta y yo salí por otra puerta. Pero era un sitio muy lejos, era el centro. Y yo regresé, cogí un autobús y después caminé muchísimo para un sitio donde había una imprenta, que era la idea que yo tenía de lo más cercano a lo que a mí me gustaba. Y al mediodía mi papá me buscó para comer y no me consiguió en la carpintería. Y se asustó. Entonces regresó a la casa y tampoco me consiguió, porque yo no regresé al mediodía. Yo regresé como a las 5 o las 6 de la tarde. Y cuando regresé, él había destruido todo lo que yo tenía en la casa, dibujos, todo. Y bueno, fue una reacción muy violenta. violenta y me pegaron mucho, etcétera, etcétera. Y bueno, durante mucho tiempo fue una cosa así tensa, ¿no? Como hasta los 19 años, que yo empecé a vivir en la casa a trabajar en la casa de un poeta, Aquiles Nazoa, que nació la amistad mía con Alejo Carpentier, que yo empecé a construir otra familia, ¿no? Y construyendo la otra familia, yo los entendía a ellos también, porque en realidad yo sentía que era como una prisión, pues. Lo que pasa es que ellos querían para mí una seguridad y ellos no entendían dónde yo estaba metido. Y aún que mi papá fue el culpable, porque él era el que proyectaba las películas. El patrón de él era un coleccionista de pintura. Y yo en esa época no sabía lo que era un coleccionista, pero mi papá me llevaba ahí. Nosotros entramos por la puerta de servicio y yo veía los cuadros y me detenía. Y mi papá me dibujaba, porque él dibujaba bien. Entonces cualquier cosa que yo quería, él me la dibujaba. Entonces eso me marcó.
Y más, él me contó un cuento que yo no sé hasta qué punto era verdad, pero que para mí lo fabulé toda la vida, ¿no? Que él iba a un bar donde había un chino que era mesonero, que se llamaba Chan, que estudiaba escultura. Y después se volvió escultor. Y hay dos leones gigantescos a la entrada de una ciudad de Venezuela que los había hecho Chan. Entonces para mí Chan era un héroe. Cuando me dediqué a la pintura, él me dijo, te vas a morir de hambre. Y yo le dije, ¿y Chan? Tú no me dijiste que Chan, no, pero ese es Chan, tú no eres Chan, eso es un chino. ¿Y en qué momento tus padres se dan cuenta que realmente tienes talento para pintar y te dejan hacerlo? Además, mi papá era un fabulador, ya te voy a decir. Él jugaba billar y él quería enseñarme a jugar billar, porque él decía que en las crisis económicas el billar era muy importante, porque él mantuvo la familia como 2 años jugando billar. ¿Apostando? Jugando, era un gran jugador y era impresionante, ¿no? Era un espectáculo verlo jugar. Y incluso, ¿Le pagaban por jugar? le pagaban o ganaba. ¿Apostaba? O sea, apostaba, por ejemplo, 100 carambolas que él tenía que hacer la seguida y los otros podían ir sumándolas, 10, 1, 2. Y el que llegara primero ganaba. Y él cuando agarraba, hacía las 100 seguidas sin parar. Incluso compró un billar que lo metió en la casa con los tacos. Y que esos tacos sirvieron para pegarme a mí por toda esa reverdía. No sirvieron nunca para enseñarme a jugar billar, sino para pegarme, porque era un choque entre las dos decisiones, ¿no? Tan violenta que hubo una época que yo me dormía de día para no verlo, de la violencia de la situación. Pero él cambió cuando yo me gané un premio, que me metí en un concurso de la Metro-Goldwyn-Mayer, era para canto y pintura, con esa película Un americano en París, que yo siempre le tengo un cariño, porque eso fue lo que me permitió, me salvó. Y bueno, eso lo impresionó, pero lo que le impresionó más a él, que esa beca era por 10 meses, y yo me quedé como 5 o 6 años, y él no sabía cómo había hecho yo para poder estar tanto tiempo y enviarle postales de cualquier sitio del mundo, ¿no? Le enviaba de Venecia, de Inglaterra, no sabía cómo podía hacer yo eso. Y ahí cambió, eso lo emocionó tanto que yo pudiera hacer eso, que se volteó totalmente, ¿no? Y entonces se le ocurrió una idea loquísima, que fue motivo también de discusión. Nosotros vivíamos en un barrio, entonces él imaginó que yo era un gran pintor, y yo en ese momento lo que era un muchacho, que nadie creía en mí, pero él se imaginó. Entonces dijo, aquí en este rancho, porque el rancho es una favela, nosotros construimos un espacio para que tú expongas aquí y vengan a ver la exposición aquí. Yo lo oía, decía, nadie va a ver la exposición. Y me decía, y si llueve, como había mucho pantano para llegar ahí, era dificilísimo, que se ensucien los zapatos, pero que lleguen aquí. Entonces, yo lo oía y decía, imposible, no me van a ver ni una galería porque no me aceptaban. Bueno, y lo trataba de convencer y no pude, empezó a construir una cosa para que yo tuviera ahí ese espacio, ¿no? Pero es extraño, como 40 o 50 años después, 30 años después, yo construyo ese bosque y bueno, yo lo he tenido cerrado, pero hay gente que ha venido de Alemania, de Estados Unidos, ahí a ese bosque. Y lo que yo lo he escondido para que no vengan. Yo estoy ahora en una montaña más lejana que donde yo vivía y yo lo que trato es que no vengan. Pero ahora ya va a ir todo el mundo, ¿eh? Sí. Y entonces me acuerdo de mi papá. Es decir, si hubiera estado vivo, ve que su idea, yo terminé haciendo lo que él dijo, que nunca pensé hacerlo y creía que era absurdo lo que él decía. Qué fantástico, ¿no? Sí. Es como tus pinturas. Sí. En las que tienes una época en que pintaste personajes reales con unos fantasmas. No sé si eran detrás o encima. Delante, ¿verdad? No, delante o atrás, sí, como dice. Sí. Sí,
yo nunca he podido ver la realidad tal cual es, ¿no? Mi papá me llevó un día, tendría como 9 años, 8 años, a una filmación que nunca he podido saber cuál era. Y era unas carretas con caballos y habíamos como 20 o 30 muchachos y otras cosas que sucedían ahí que no entendía. Pero nosotros jugábamos mucho los muchachos. Y vino un asistente imaginativo, naturalmente, y dijo, quédense tranquilos o van a destruir la película. Ustedes son potes de leche. Eso que antes eran unos potes así grandotes que traían la leche. Pero para que sean potes, tienen que sentarse, poner las manos así. Y nos puso a todos así. No se muevan, que ahora son potes de leche. Entonces puso una cámara, como él me está retratando, Sí. y vio y dijo, perfecto, son potes. Se transformaron. No me pareció tan increíble eso que en ese momento sentí que yo descubrí cómo se hacía el cine. Y regresé a mi barrio maravillado, que ya yo sabía cómo se hacía el cine. Todos esos muchachos habían visto las películas de Chaplin con nosotros. Entonces yo le decía, si tú eres para hacer un avión, tú te acuestas, abres los brazos, ya eres un avión. Si vas a hacer una catarata de agua, y me pegaba contra una pared y decía, ya soy catarata. Y había un muchacho que todos creían. Entonces yo puse a todo el mundo a hacer cosas. Y le decía, ahora eres el mar, o eres un automóvil corriendo a toda velocidad. Cualquier gesto que me... Pero hubo uno que no creía. Decía, eso no es verdad. Eso no es verdad. Como él había visto la película de Chaplin, donde el Chaplin es policía y le da golpes a un gordo inmenso, él me dijo, yo agarro un palo y te lo pego por la cabeza y te la quiebro. Y yo le dije, no, no la puedes hacer. Alguien hizo, que tenía la cámara, agarró un palo y me lo pegó en la cabeza. El primer golpe me dolió mucho, pero no quise reconocer. Y dije, fíjate que no pasa nada. Entonces, déjame darte otra vez. Y me dio otra vez. Espero que no lo hayas dejado. Y 6 puntos me tomaron en la cabeza. Me partió la cabeza. Matado. Me partió la cabeza. Ese muchacho se hizo banquero. Pero yo entendí mucho tiempo después que él debería haberme pegado con un palo imaginario. Y el palo y se volvía palo. Pero eso es ser artista. Eso Sí, es lo que tú eres. Sí, entonces no me convenció nunca. Porque después discutíamos, y yo con las vendas, y me decía, ¿ves? Y yo le decía, no me convenció. Y yo he vivido siempre la realidad así. Y la pintura mía es eso, que las cosas atraviesen el muro, que no estén donde estén, que se mezclen, que lo que es verdadero es lo que no se ve, lo inexistente. Jacobo, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias que esto se está haciendo en México, que tanto amo. Con Jacobo Borges, Silvia Lemus.